Capítulo 5. El Evangelio y nuestras transiciones. Había un montón de cajas apiladas y de contenedores alineados en las paredes de nuestra sala, las cuales invitaban a nuestros 4 hijos pequeños a convertirlos en fuertes y túneles. Podía considerar que era un buen día si lograba que no desempacaran la mitad de los juguetes, libros y utensilios de cocina que yo ya había organizado en cajas. Estábamos preparándonos para una mudanza y las cosas no iban tan rápido como se esperaba. Aunque estábamos concentrados en nuestra nueva casa, también me distraía con otras cosas. Un primer trimestre de embarazo plagado de náuseas significaba tardes completas acostada en el sofá, atragantada con cada bocado de comida que parecía apetitoso. Estábamos en medio del proceso de comprender el retraso en el desarrollo de nuestra hija de 18 meses, un proceso doloroso e inesperado, y estábamos en pleno invierno, la temporada del año que menos me gusta. Para resumir, quería que todas esas transiciones terminaran, porque no veía nada bueno en esa temporada tan agotadora. Si la vida iba a ser tan difícil, al menos tenía que valer la pena. Descargamos el camión de mudanzas un día curiosamente cálido de febrero, y recuerdo claramente que brillaba el sol. Durante unas horas me quedé en nuestra nueva casa inundada de luz y pude imaginar el fin del invierno. La idea de descargar las cajas y de organizar todo me sacó una sonrisa. Las pruebas más grandes de la vida no habían terminado, pero venía la primavera. El hielo del techo que se derretía era la prueba de ello, y visualicé el final de esta transición, con nuevas hojas brotando y los campos de maíz alrededor de nuestra casa dando su cosecha. Esto no era la primera transición en la vida que yo deseaba dar por terminada. La larga espera entre la infancia y la juventud incluyó la incómoda adolescencia. Entre la universidad y la vida profesional existe una tierra de nadie con 1.000.000 de opciones. Los meses entre las citas amorosas y el compromiso matrimonial estuvieron plagados de dudas. Entre el comienzo del parto y el bebé en mis brazos hubo dolor y presión intensa. Desde mi perspectiva humana, las transiciones no son deseables, más bien suelen caracterizarse por el dolor, la incomodidad, la confusión, las salidas falsas y el conflicto. Las transiciones pueden percibirse como una temporada inútil entre los buenos tiempos del pasado y la siguiente aventura de la vida. Las transiciones pueden percibirse como una temporada inútil entre los buenos tiempos del pasado y la siguiente aventura de la vida. No obstante, es indispensable pasar del punto A al punto B, y ese espacio intermedio es el que Dios usa magistralmente y con frecuencia para hacernos más como Cristo. El mensaje de la cultura: encuentra belleza en el desorden y mira hacia adelante. En una era de exposición pública de la realidad personal, vemos cómo las personas lamentan las transiciones de la vida. Las mamás publican fotografías de las cajas de mudanza o de la progresión de sus cuerpos en embarazo con letreros de cada etapa. Escriben acerca de la tristeza del vientre vacío o expresan sus luchas con la espera de un diagnóstico para su hijo. Nos estamos acostumbrando a abrazar las transiciones incómodas y dolorosas de la vida con la solidaridad y el acompañamiento de otros. Esa tendencia tiene su valor. Reconocer y validar las etapas caóticas de la vida nos asegura que no estamos solas. Nos da un respiro de alivio
Jesús lloró con los que estaban de luto, cuidándose de no encubrir la pena del problema, la pérdida y la muerte. Sin embargo, tenemos que preguntarnos si las afirmaciones positivas y el impulso a mirar hacia adelante extienden nuestra mirada lo suficiente para infundir esperanza verdadera. Las lamentaciones de la cultura moderna de la maternidad nos animan a encontrar belleza en el caos. Las personas influyentes nos dicen que vamos a ser más fuertes cuando verbalicemos lo bueno que nos rodea con una expresión de gratitud. Sé positiva. Quizás te resulte difícil volver a la rutina y la felicidad después de tener a tu bebé, pero trata de disfrutarlo. De todos modos, algún día apreciarás estos días. Se nos tienta a mirar hacia adelante, a lo que nos espera, a poner nuestros ojos en el premio, el final de la transición. Nos decimos a nosotras mismas, este embarazo es difícil, pero todo será mejor cuando nazca el bebé. O mudarse con un niño pequeño es bastante caótico, pero ya casi llegamos a nuestra casa definitiva y todo esto se estabilizará. Sin embargo, ¿qué pasa si el embarazo no produce un bebé sano? ¿Qué pasa cuando el bebé tiene un problema médico y nunca duerme como se espera? ¿Qué pasa cuando la venta de la casa se cancela o tu esposo pierde su empleo? Arraigar nuestra esperanza en nuestras circunstancias resulta siempre arriesgado. También lo es pensar, esta es mi última transición. Cuando esto termine, por fin seremos felices. La gratitud y el pensamiento positivo en el momento son útiles, pero no hacen desaparecer el dolor. Mirar hacia el futuro, sin tener en cuenta las promesas de Dios, brinda alivio cuando las cosas resultan ser como esperamos, pero no ofrecen garantía alguna. Necesitamos algo que haga valer la pena lo que hacemos, que nos imparta vida cuando lo que sentimos es muerte, que ofrezca un propósito cuando nuestros días parecen vanos, que permita reconocer las heridas al tiempo que provee una respuesta infinitamente mejor para nuestras etapas difíciles. Por duro que sea recordar, soportamos por la esperanza puesta delante de nosotras, confiando que Dios tiene un propósito más grande que la batalla que vemos hoy. El mensaje del Evangelio. Creación. El primer Edén. Cuando pensamos en nuestras transiciones, mudarnos de una casa a otra, de un país a otro, cuando pasamos de ser una familia pequeña a una grande, o de una etapa de la vida a la siguiente, debemos recordar las transiciones más grandes del pueblo de Dios. Esa jornada empieza en el Edén. El punto de partida para la humanidad fue un huerto donde tenían acceso a Dios y gozaban de comunión con Él. Vivían desnudos, sin vergüenza, inmaculados y tenían una misión y un trabajo importantes. Aunque experimentaban transiciones, imagínate el primer día de Adán y Eva juntos. No padecían las interrupciones propias de nuestras transiciones de hoy, que producen frustración y agotamiento. Dios declaró que todo esto era bueno en gran manera. Caída. Expulsados del Edén. Adán y Eva vivieron su primer transición plagada de pecado cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, el único árbol que Dios declaró prohibido. Los portadores de la imagen de Dios, que eran buenos en gran manera, se escondieron como pecadores llenos de vergüenza. Los cambios
y las maldiciones no terminarían allí. Después del huerto, las cosas se complicaron para ellos. El hombre tendría que trabajar arduamente y con muchas dificultades, y las mujeres experimentarían terribles dolores para dar a luz. Satanás introduce su siseo tentador en cada faceta de la vida, convirtiendo aún la transición más sencilla en una experiencia ardua y difícil de soportar con fe. Miles de años después, las madres modernas enfrentan aún trimestres de embarazo con temor y meses de posparto con abatimiento. Somos tan conscientes de que la transición supone dificultad que la esperamos como una certeza y no como una posibilidad. Pasar de 2 hijos a 3, mudarse a otro país para volverse misionero, ajustarse a la vida familiar normal después de una semana de vacaciones, o recibir otro niño en acogida con experiencias difíciles, tal como lo hemos predicho. Sabemos bien que ya no estamos en el Edén y anhelamos encontrar un destino tranquilo y hermoso que se les parezca. Redención, acceso al Edén. El pueblo de Dios también experimentó una dura transición después de dejar el huerto. Los israelitas, después de disfrutar de una vida sin necesidades bajo el cuidado de José, se convirtieron en esclavos con ansias de un rescate. Cuando Dios los liberó, ellos vagaron por el desierto al punto que dudaron que algún día llegarían a su destino, la tierra prometida. Cuando llegaron allí, tuvieron que soportar una serie de jueces y reyes que fueron infieles. Después de la deportación y el exilio parcial, Dios guardó silencio durante un periodo largo en el que no hubo profecía y ellos esperaban al Mesías. Ellos sintieron que el plan de Dios para la redención era dolorosamente lento, pero Él estaba obrando para la restauración en tiempos de transición con un hermoso propósito en mente. A lo largo de más de un milenio, Él llevó el historial al punto de preparación para la llegada de su Hijo en Belén. Él llevó la historia al punto de preparación para la llegada de su Hijo en Belén. Las personas buscaban un fin definitivo para su sufrimiento, pero Dios proveyó una solución inesperada por medio de su Hijo, llevándolos del antiguo al nuevo pacto, una transición sin precedentes. Con la ayuda del Espíritu Santo morando en ellos, el pueblo del nuevo pacto podía soportar las pruebas con gozo, sabiendo que ellas producen una fe más grande, firme y profunda. Los creyentes experimentaron la transición de su viejo yo a su nuevo yo en Cristo, llevando vidas santas en medio de muchos desafíos. Ahora podemos vernos creciendo en santidad, contemplando a Cristo en nuestras transiciones, despojándonos del pecado y amando a otros conforme Dios produce en nosotras el fruto del Espíritu. Gracias a Jesús, las transiciones no solo están marcadas por el dolor, la dificultad y la lucha, sino que son parte de un plan redentor que se caracteriza por la santificación del pueblo de Dios que se aparta de sus antiguos pecados y crece en la semejanza de Cristo. Consumación. Un nuevo Edén. Todas las personas bajo el nuevo pacto de Dios experimentan el cambio mientras esperan. Todavía estamos entre el punto A, esta temporada en la tierra en la que ya estamos redimidos, pero no plenamente restaurados, y el punto B, cuando Jesús renueva todas las cosas.
Aunque experimentamos redención en breves temporadas de sufrimiento, incomodidad, lucha y perfeccionamiento, estas pequeñas jornadas reflejan aquella más grande que culmina en el estallido primaveral más espectacular que podamos imaginar. Esta es la garantía. Llegaremos a casa. Cuando lleguemos al nuevo y mejor Edén, veremos en perspectiva las dificultades de esta vida, en comunión plena con Dios por medio de Cristo para siempre. Ninguna etapa es perdida. Es útil saber que hay una historia más grande que explica el sufrimiento y la lucha que suponen las transiciones de esta vida, pero francamente no siempre minimiza el impacto cuando hay incertidumbre de un nuevo trabajo para nuestro esposo, o sentimos que nunca encontraremos una comunidad de fe en nuestra nueva ciudad. Cuando estamos en la lucha de ajustarnos a un nuevo hijo adoptado en la familia, o nos asusta el fin del año escolar y tener a los hijos todo el verano, empezamos a sentir que se trata de etapas inútiles y nuestra meta se convierte en sobrevivirla y nada más. Entiendo las épocas difíciles de transición, como lo vivimos con cada nuevo miembro de nuestra familia. Cuando teníamos 4 hijos, el mayor de 3 años y el menor un recién nacido, los días eran increíblemente largos. Una mañana, antes de ir a la iglesia, mi esposo salió primero y me dejó en casa con todos. Yo estaba decidida a preparar comida para un almuerzo comunitario al que íbamos a asistir después de la iglesia. En solo 2 horas tenía que amamantar, bañarme, cambiar la ropa de todos y preparar una comida. Hubo mucho llanto y crujir de dientes. Cuando por fin llegamos al almuerzo, estaba tan cansada y agotada que tropecé y dejé caer la comida antes de ponerla sobre la mesa. Ver el plato partido en cientos de fragmentos de vidrio sobre el piso fue una representación vergonzosa de mi corazón durante nuestra transición a la nueva normalidad. Yo era un gran desastre acalorado que se disparaba en cientos de direcciones diferentes, dudando de mi utilidad en semejante estado tan lamentable. Así son las transiciones. Pueden sacar lo peor de nosotras, robarnos lo que creemos que necesitamos para ser felices, estar cómodas y florecer hasta que nuestra verdadera naturaleza sea revelada. Dios nos muestra nuestra impaciencia cuando nuestro esposo trabaja tarde cada noche o viaja por semanas y semanas. Nos muestra nuestro corazón inconstante cuando un alboroto de nuestros niños nos manda a buscar refugio en las redes sociales. Cuando un herrero quiere purificar oro, lo calienta hasta que las impurezas afloran de tal modo que él puede retirarlas de la superficie. Sin el calor, las impurezas quedan incrustadas en el oro. De igual manera, nuestras circunstancias suben la temperatura hasta que vemos lo que hay en nuestros corazones. No es que antes acostumbrábamos ser amables y vigorosas y ahora, por cuenta de esta situación y de las cosas que salen de nuestro control, de repente somos irritables y ásperas. Esos cambios simplemente sacan a la luz el pecado oculto que existía antes en la incomodidad y familiaridad de nuestras viejas circunstancias. De igual manera, Dios permite que experimentemos el sufrimiento, la dificultad y la incomodidad de las temporadas de transición, a fin de que nuestra fe sea aprobada y purificada. Por esto se traduce en gloria eterna y en alabanza para Cristo. La transición que tú ansías que termine no es una temporada perdida, sino que es un tiempo lleno de propósitos divinos. Cuando en retrospectiva contara una historia de pecado y necesidad que nos condujo al Padre
y nos hizo amar más como el Hijo ama. Lo mejor está por venir. Si bien tenemos razón en esperar algo mejor, con frecuencia nos equivocamos respecto a lo que esto significa. No tenemos que conformarnos con aguantar hasta que termine esta transición, hasta que por fin podamos dormir la noche entera, hasta que nos familiaricemos mejor con la rutina escolar o hasta que desempaquemos las cajas de la última mudanza. En vez de esto, tenemos que resistir hasta que encontremos a Jesús cara a cara y entre tanto encontrar gozo y propósito. En la historia El progreso del peregrino, una alegoría de la vida cristiana, el personaje principal, Cristiano, sale de la ciudad de la destrucción hacia la ciudad celestial. A lo largo del camino enfrenta diversas pruebas, personas que quieren tratar de desviarlo del camino estrecho, personas que tratan de ofrecerle placeres mundanos, criaturas que intentan encarcelarlo y derrotarlo con mentiras y desesperanza. Cada prueba es seguida de un periodo de descanso o restauración. Cristiano experimenta el gozo que le infunde el ánimo y la comunión de otros creyentes, pero casi se ahoga en la última etapa del viaje, cuando cruza el río a la ciudad celestial. Historias como estas nos recuerdan que nuestra meta en la vida no es simplemente sobrevivir esta dificultad presente con la esperanza de que sea la última. Antes bien, soportamos todo lo que Dios tiene para nosotras hasta el final, creyendo las promesas de Dios aun cuando no podemos ver su cumplimiento. Dios no promete que nuestra difícil temporada presente termine como nosotras queremos, pero sí promete que estará con nosotras todo el tiempo hasta el final. Él proveerá fortaleza, refrigerio y aliento hasta que lleguemos al punto B final, donde nunca volveremos a experimentar penas. Así como proveyó un oasis para los israelitas sedientos y cansados en su travesía por el desierto, Él puede proveer refrigerio en nuestras etapas de transición, si clamamos a Él con una actitud de fe. En la etapa en la que tenía náuseas por el embarazo, niños pequeños, cajas de mudanza y problemas médicos, necesité una promesa de la primavera. Pero no se trataba nada más de que brotaran flores o el maíz creciera cuando nos mudamos a nuestra nueva casa. Las cosas quedaron en cajas por mucho más tiempo de lo que esperaba, ni que yo tuviera energía en el segundo trimestre de embarazo. En realidad me sentí cansada hasta el final del embarazo, ni que mi hija progresara y superara los problemas médicos. No lo superó y nuestras preocupaciones aumentaron. Yo necesitaba ver el valor de la temporada de transición, cuando Dios estaba cavando, arando y rastrillando, y haciendo lo que mejor le parece en el duro suelo de mi corazón. Él está listo para sembrar nuevas semillas de fe que más adelante podían producir una gran cosecha para el reino. Él no se contentaba con dejar inactivo el campo de mi vida. La verdadera primavera que todas necesitamos ansiar es el deshielo de la gélida empuñadora con que Satanás sujeta este mundo, cuando el sol pleno y triunfante de Dios y el Cordero alumbren las calles de la Nueva Jerusalén. Este es el verdadero final de esta grande transición en la que todos gemimos y es la única garantía. Las etapas de transición son parte de la vida. Puede que no disfrutemos cada aspecto de ellas, pero no tenemos que temerlas. Dios nos ama demasiado para dejarnos cómodas, tal como somos y sin cambio alguno. La adopción, la esterilidad, la pérdida de trabajo, los parientes enfermos, los cambios profesionales y las nuevas escuelas pueden parecer transiciones indeseables, pero gocémonos en los momentos de gozo y descanso, conscientes de que Dios
tiene buenos propósitos para hoy y una promesa segura de nuestro destino final.